La geopolítica en estos tiempos se ha convertido en una necesidad de entenderla, porque de alguna manera comienza a determinar nuestro día a día y las cosas que nos van a afectar en salud, en alimentación, en lo concreto. Iván Gatón es un excelente conocedor, uno de los más interesantes conocedores en Latinoamérica que tenemos sobre este tema. Él es diplomático de carrera, maestro universitario, pero sobre todo hombre de gran conversación, a quien tenemos el gusto de tener aquí en Prensa Alternativa. Iván Gatón, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La geopolítica en tiempos actuales parece que es casi de obligado conocimiento para saber si estaremos bien o no el día de mañana. Eh, Primero agradecer la oportunidad de compartir con usted y con todo el público que se da cita con su programa. Bueno, la geopolítica ahora llega a unos niveles tales que se ha convertido en un término recurrente y por eso es necesario remitirnos a lo que decía Haushofer sobre la misma. Decía, la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Y sucede que nadie escapa a su geografía. Y en un mundo interdependiente, donde después de 5 siglos de modernidad transatlántica, es decir, cuando, digamos, el error de cálculo más grande que ha ocurrido en los últimos 5 siglos, que fueron los del almirante Cristóbal Colón, que pensaba que había llegado a la zona de Zipango y Catay, y sin embargo se encontraba en un nuevo continente. Después de esos 5 siglos que tuvimos una hegemonía transatlántica de Europa y luego de Estados Unidos, vemos que todo se ha volcado hacia el Pacífico, con dos elementos fundamentales. Y uno es que tenemos convergencia tecnológica y divergencia demográfica. Y creo que eso es lo que está marcando la pauta de la geopolítica, porque como decía Arnold Toynbee, y lo mismo también refería un discípulo de Toynbee, que era Samuel Huntington, y es que nosotros tenemos que ver dos elementos para evaluar la geopolítica. Uno es la historia y el otro es la demografía. Y si vemos entonces cómo vemos el renacimiento de China, pero vemos también el resurgimiento de India, o por ejemplo, el caso de Vietnam, que va a aportar al Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, el equivalente a lo que va a aportar su antigua metrópolis, que es Francia. Entonces, evidentemente, estamos ante un giro copernicano en los últimos, digamos, 5 siglos. Yo creo que esto es de amarrarse los cinturones y estar como espectadores pensando en alguien que para mí es un referente en geopolítica, que decía recientemente el gran geopolitólogo Robert Kaplan, decía que para entender el mundo de hoy había que volver a leer a Shakespeare. Sabes que has mencionado personajes icónicos de la cultura. Me acordaba de lo que decía mi madre, siempre me lo dice todavía, ¿no? Las tortillas siempre se fríen por ambos lados. Vietnam, alguna vez siendo la Indochina sometida a los intereses franceses, y ahora es la que va marcando a buen ritmo, como otras naciones del sudeste asiático, el desarrollo de la economía. Y esto nos obliga a poner la mirada en la relación China-Taiwán. Y me pongo a pensar, ¿a quién le conviene una guerra entre ambas naciones? El comercio entre China y Taiwán es inmenso. La balanza comercial entre China y Taiwán favorece a Taiwán. ¿Por qué estas naciones querrían meterse en guerra si no fueran por los intereses estadounidenses en la región? Hay algo que el desconocimiento de la historia, y por eso en los análisis geopolíticos es fundamental ver la historia. Taiwán tiene 12 grupos étnicos,
pero el grupo predominante que llega con Chiang Kai-shek después que sale de Nankín es el grupo Han. Somos Han. Por eso resulta hasta un poco paradójico que mucha gente no toma en consideración que es el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, el que establece buenos vínculos con el Partido Comunista. Que Xi Jinping, siendo el gobernador de la provincia de Fujian, es el que hace el acercamiento con Taiwán, un acercamiento mucho más estrecho que cuando las sanciones de Tiananmen son los chinos Han que viven en Taiwán los que económicamente ayudan al Partido Comunista. Y la gente entonces no se da cuenta que Ma Ying-jeou pierde las elecciones en Taiwán por el Kuomintang y la gana Tsai Ing-wen porque ella era del partido, o es del Partido Democrático Progresista, que es un partido pro-independentista, que después que sale Chiang Kai-shek, que llega Chiang Ching-kuo, el hijo, viene alguien que es para la transición, que se llama Lee Teng-hui. Entonces, ese mundo taiwanés le ha ido bien teniendo buenos vínculos con China. Es decir, el grupo Han. Pero quiere China, teniendo detrás a Sun Tzu en su pensamiento estratégico, una guerra pírrica con Taiwán. Quiere Taiwán, que tiene un superávit comercial de miles de millones de dólares, y siendo Taiwán el principal inversor extranjero en China, que eso mucha gente lo desconoce. El principal inversor extranjero en China popular es Taiwán. ¿Quiere Taiwán una guerra? Yo creo que no. Pero yo considero que quizás uno de los hombres que mejor conoce China, y hay un libro que se lo dedica a China, bueno, el libro se titula China, y el libro, perdón, es dedicado a la República Dominicana, a unos amigos que tenía aquí en República Dominicana, específicamente Oscar de la Renta. Ese señor, que yo siempre he dicho que nació con el PhD aprobado, Henry Kissinger. Henry Kissinger, él dice, pero una guerra con Taiwán sería una catástrofe para el mundo. No solamente por el tema de los semiconductores, sino todo el caos que llegaría al Asia, porque pasamos por alto, soslayamos que Japón no tiene buenos vínculos con los chinos, no tiene buenos vínculos con los surcoreanos, que hay un conflicto por unas islas que son la Diaoyu o Senkaku, que son parte del grupo de islas que van desde las Paracelso hasta las islas Spratly. O estamos pasando por alto que Vietnam, por ejemplo, hizo un acuerdo militar y hace ejercicios militares con Estados Unidos porque hubo un momento de su dilatada historia que China los dominó por 900 años, o que cuando los Yemeres Rojos con Pol Pot, Vietnam tuvo que eliminar a los Yemeres Rojos e ir a una guerra en contra de China cuando los Yemeres Rojos tenían el apoyo de Estados Unidos y China. Es decir, el escenario ahí es muy complejo y Kissinger dice, bueno, ¿y dónde estamos nosotros ahora llevando el mundo con una situación como la que hay en Ucrania si vamos a una guerra en Taiwán? Un conflicto en Taiwán con la situación heredada de la COVID-19, con la situación también que heredamos de la crisis logística del comercio mundial y con los pornócratas que ejercen eso que se llama democracia, pero que es más pornocracia lo que tenemos en muchos lugares, porque es un déficit de estadistas, es un déficit de gente con un compromiso ético con el futuro de su país. ¿Dónde quedaría el mundo si lo que estamos dando es un espacio a más populismo, ya sea de derecha o ya sea de izquierda? Entonces esto sería, en un mundo interdependiente, sería, vamos a irnos un poco al evangelio, o no tanto al evangelio, sino
a la visión cristiana que uno de los evangelistas, Juan, nos da, y es una visión apocalíptica, es de Apocalipsis, porque entonces tenemos elementos allí de inseguridad también, con los grandes grupos del crimen transnacionales que están afectando la seguridad de la mayoría de los países del mundo, y que aparte de lo que cité, todo ese corolario, se sume una guerra en Taiwán, que sería algo que involucraría, y más después que vimos un acuerdo como es el AUKUS, donde está Australia, y que no podemos olvidar que a pesar de que India pertenezca al proyecto de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es para mí geopolíticamente un lugar o un cónclave que hay que prestar atención, India y China tienen sus diferencias. No son más marcadas porque afortunadamente la naturaleza les puso el Himalaya para que sus apetencias imperiales, estamos hablando de imperios que ininterrumpidos como grupo civilizatorio tienen más de 3.000 años, si no, imagínense. Entonces, ¿qué implicaciones tendría eso donde está el grupo AUKUS ahora, la alianza AUKUS? Y ahora también, por ejemplo, Filipinas, que es un archipiélago de más de 7.500 islas, de 5 bases militares que tenía estadounidenses, ahora fueron ampliadas a 9 y más cerca de Taiwán. Es decir, que todo esto hay que verlo como un gran caos, pero sin pasar por alto la geopolítica. Lo que sucede en esa zona del Pacífico es lo que se llama la visión talasocrática del almirante Alfred Thayer Mahan, que hay que manejar los mares. Y en esto hay que tener, yo creo que la seriedad de poder decir que nadie tiene la cantidad de bases militares ni la forma de proyectar tanto poder como la tiene Estados Unidos, sobre todo en esa zona, porque si vamos, por ejemplo, la Guam, que era la isla de los ladrones cuando dio Magallanes la vuelta, que la terminó Elcano, si nos vamos entonces a Yokosuka, en Japón, si vamos entonces a Filipinas, el mismo Taiwán, Estados Unidos, Taiwán vendría a ser como una especie de portaaviones de Estados Unidos, porque a pesar de que Estados Unidos deja fuera a Taiwán de Naciones Unidas, el Congreso aprobó una ley que se llama The Taiwan Act, donde Estados Unidos está obligado a defender a Taiwán. Eso es un dato que mucha gente desconoce, aunque Deng Xiaoping estuvo visitando Estados Unidos cuando estaba de presidente Jimmy Carter. Taiwán es la isla que cierra el acceso de China a todas las materias primas por el estrecho de Taiwán que vengan desde el estrecho de Malaca. Por eso se habla del complejo del estrecho de Malaca, y toda esa zona Estados Unidos tiene proyección de fuerza con bases militares. A ver, has hecho una explicación extensa y muy sesuda de todo esto, y me acordaba de esta referencia de Juan el Evangelista, el mismo que en un momento dijo: la verdad os hará libres. Así que a partir de eso es, ¿qué verdad hay detrás de esto? ¿A quién le conviene la guerra? Parece que a China no, parece que a Taiwán menos. Parece que al señor Gringo sí le interesa guerra. Y acá te planteo esta posibilidad. Es probable que la hegemonía de la potencia del norte se determine en Taiwán. Es decir, si es que la potencia del norte logra doblegar a China en Taiwán, podría prolongar su existencia como hegemón en el planeta
décadas más, y si es que no lo logra, su declive sería inminente y acelerado, y en su lógica es, ahora puedo doblarle el cuello al dragón, en 20 años ya no. Por eso me conviene pegarle hoy día y provocarlo hoy día para ver si reacciona y provocar algo que me dé condiciones de ventaja en este momento. Cierto, los taiwaneses son Han y los Han son pacientes. Si algo tienen los Han, son pacientes, ¿no? Los Kuomintang salieron del gobierno de China, se fueron a Taiwán, a la antigua isla de Formosa, y han esperado todos estos años para decir, queremos volver. O sea, entonces, en ese juego, ¿no se trata de la última carta de Estados Unidos para mantener su hegemonía? No, hay que ver que Estados Unidos, desde su génesis, en eso que se llamó el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que es lo que le permite tomarse Cuba con la enmienda Platt. Recordemos a los Rough Riders de Theodore Roosevelt. Es la misma teoría de Mahan. Lo mismo es tomarse Puerto Rico en compensación por haber participado en la guerra de Cuba. Pero igual es la expansión hacia el Pacífico, donde Filipinas queda en manos de Estados Unidos. Pero esa visión talasocrática no deja de lado algo que advertía el presidente Dwight Eisenhower. Creo que es una reflexión que ha sido muy divulgada, porque no solamente fue su último discurso, donde él expresaba que si algo iba a ser peligroso para la democracia en Estados Unidos, era el complejo militar industrial. ¿A quién beneficia el caos? A veces pensamos que el caos no deja beneficios. Claro que deja beneficios. Por ejemplo, en este momento no hay suficiente armamentos, artillería, porque Ucrania gasta en 2 semanas el equivalente a lo que Francia tiene en existencia. Entonces, vamos a ver que esa advertencia de Eisenhower, luego en un informe que prepara para el Congreso de los Estados Unidos, un eminente congresista llamado William Fulbright, también hace una advertencia sobre el complejo militar industrial. Le importa mucho ese complejo militar industrial, que dentro del propio territorio estadounidense, cada cierto tiempo, a alguien se le ocurra hacer una matanza. A veces subestimamos lo que es la visión ciega de aquellos que están presos de sus propias pasiones, como es la codicia. Y es algo que no tiene límite. Por eso yo creo que hay que ubicar el problema que ha tenido fundamentalmente Estados Unidos. No es tanto su población, porque su población es la que más se ve afectada. Yo nunca olvido una de las mentes más preclaras que ha tenido Estados Unidos, el doctor Martin Luther King. En un momento, George McGovern, que fue aquel candidato que estuvo haciéndole la oposición a Nixon y que perdió de Nixon, decía, el doctor King nos dejó una lección cuando en su momento nos hablaba de la guerra de Vietnam. Y entonces él nos decía que cómo era posible que gastáramos en Vietnam lo que no era posible que nosotros invirtiéramos en el bienestar de nuestra población. Que la guerra lo que lleva es a hacer más depauperados a los pobres. Entonces, recientemente un candidato que ese nació lo que diríamos en un lenguaje, digamos, más a lo Baltasar Gracián, con la astucia aprobada, el potencial candidato republicano Donald Trump decía que están convirtiendo a Estados Unidos en un país del tercer mundo, porque la guerra ha incrementado la inflación. Y hay que ver solamente las advertencias que hace Hillary Clinton recientemente de que si Trump gana
eso sería un regalo para la Rusia de Putin. Entonces aquí estamos viendo un complejo militar industrial con gran incidencia en lo que sería esa plutocracia que ahora lo que estamos viendo en los números es que todo el mundo está invirtiendo en el complejo militar industrial porque le va bien. Ahora le va a convenir al taiwanés que su país quede hecho añicos. Le va a convenir a China que su principal socio termine mal. Sí, pero le va a convenir también a la población estadounidense que China ha sido prestamista, pero que es China un socio comercial fundamental para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una gran ventaja como país. Es un país grande, es un país que tiene una zona fertilísima, y esa zona fértil, una China que tiene un serio problema que es la producción de alimentos. ¿Quién le compra a Estados Unidos los productos agrícolas que China no puede producir? China se los compra a Estados Unidos. Entonces son socios. Es más, hay un gran pensador geopolítico que es Immanuel Wallerstein, que él decía que ante la naturaleza, por eso tenemos que ver la trampa de Tucídides, que nos habla Graham Allison, que es el que nos da este término, pero que se refiere a la guerra del Peloponeso. Siempre las potencias de una manera u otra pelean, pero ¿qué mantiene que no lleguen hasta un punto que los pueda llevar a la guerra? Los intereses económicos. China es fundamental para que Estados Unidos siga teniendo un mejor nivel económico, pero también fundamental es Estados Unidos para que esa fábrica del mundo que es China pueda seguir sacando gente de la pobreza, pueda darle buenos salarios. Entonces estamos en un mundo donde esa guerra, y aquí el absurdo de nuevo, los seres humanos parece que hemos aprendido poco de nuestra historia. Otra guerra sería, yo creo que un suicidio, como lo está haciendo la guerra en Ucrania, porque yo creo que nosotros nos hace falta leer a Dostoyevsky para pasar 2 semanas un poco deprimidos después de haber leído Crimen y Castigo, porque Dostoyevsky no deja a nadie indemne. Pero yo creo que necesitamos irnos a los abismos, a las profundidades de lo que son los seres humanos y pensar cómo nosotros, cuando la pandemia del COVID, que vimos que el mundo se nos detuvo, lo más lejano que la gente hablaba era de que íbamos a inaugurar la salida de la pandemia con una guerra en Ucrania. Entonces, lo que pensábamos era que si las proyecciones son de que vamos a tener más epidemias, ¿por qué no estamos trabajando en conjunto para tener alternativas para esa humanidad? Si estamos hablando de que tenemos problemas con el cambio climático, porque el mundo no termina con nuestros hijos, el futuro continuará, porque no hay más recursos para ayudar en cuanto a la situación que están teniendo muchos países con el cambio climático, como es el caso del Caribe, que ya hay países aquí que tengo una duda y un discernimiento. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también necesitamos saber cómo nos relacionamos con el otro, sobre todo países pequeños de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Por ejemplo, pensaba en esta famosa Acta de Taiwán, que le dice, que le obliga por ley a los Estados Unidos a defender a Taiwán. Pero el que está al margen de esta historia dice, pero ¿de dónde sale esa legitimidad? Porque en algún momento los africanos podrían decir, nosotros decidimos generar políticas de Estado para apoyar a todos los ciudadanos afroestadounidenses que hayan sido vulnerados. Y ya comienzas a meterte en la realidad del otro. O como hizo el presidente Erdogan, que viajó a Alemania y dijo, Turquía es donde se encuentran los turcos. Y se acabó y generó un conflicto que casi llega a mayores. Putin dice, Rusia es donde están los rusos. El Donbass
¿Dónde? O sea, a mí me preocupa esto, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, por ley defenderé Taiwán. Pero ¿quién te dio ese derecho? ¿De dónde salió? ¿Del poder del dólar? Puede ser, pero ¿es legítimo? Pregunto yo. Creo que es básico para las relaciones del uno con el otro, sobre todo de potencias hegemónicas con países que no lo somos. Aquí de nuevo la historia. Estados Unidos tiene algo que se llama el destino manifiesto. Es encantador leer a Samuel Huntington cuando en un debate con Francis Fukuyama le dice, mira, yo me he puesto a estudiar la democracia y nosotros, como Estados Unidos, creemos que es un valor que está siendo aceptado en todo el mundo. De hecho, lo que todo el mundo está consciente es de que tenemos preeminencia gracias a nuestro desarrollo técnico en el sector armamentístico. Ahora, eso de que de ahora en adelante lo que la historia terminó y va a ser la democracia lo que vamos a tener en el mundo entero, no creo que sea así, porque lo que estamos viendo es que nosotros estamos en decadencia, pero Estados Unidos desde su génesis tiene ese sentido de destino manifiesto. Y es importante comprenderlo así, esa visión. Pero comprenderlo, pero aceptarlo es otra cosa. No, pero comprenderlo para nosotros poder tener en consideración que no es igual la forma de actuar del Zhongguo, es decir, de China, que siempre se ha visto y se autopercibe como el centro del planeta, o como es el caso de Francia, que habla de libertad, igualdad y fraternidad, pero no le permitía a los negros haitianos liberarse, a la de Estados Unidos, que en esa visión que tiene de destino manifiesto, ha tratado de imponer sus políticas alrededor del mundo, prevaliéndose incluso de normas que según Estados Unidos pertenecen al derecho internacional y que después vemos que la violan. Por eso resulta hasta un poco paradójico que después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de que cayera el muro de Berlín, el propio presidente Bush decía que estábamos asistiendo a un mundo donde casi iba a ser un paraíso lo que íbamos a tener, porque Rusia hasta le apoyó en el Consejo de Seguridad la invasión a Irak. Y después vemos entonces que se viola el derecho internacional con el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia. Y después vemos que se viola el derecho internacional con la mentira de las armas de destrucción masiva que estaban en Irak. Entonces, ese doble rasero de hablar de democracia, pero que se pueden dar golpes de Estado y nosotros apoyamos esos golpes de Estado, o hablamos de democracia, pero nosotros apoyamos dictaduras. Lo que nosotros, por ejemplo, teníamos en ese póker de espanto, como lo llamaba el expresidente dominicano y escritor Juan Bosch, en el Caribe, de un Somoza, por ejemplo, de un Trujillo, y todos eran apoyados por Estados Unidos. Entonces, siempre Estados Unidos ha tenido digamos, ese doble rasero, y creo que forma parte de su ADN. China y Rusia históricamente no siempre han sido aliados. Han tenido fronteras militarizadas y fortificadas. La última vez que el presidente Biden, o la única vez que el presidente Biden, en condición de tal, se entrevistó con Putin, tenía la misión, en aquel entonces en Bruselas, de decirle a Putin, oye, no te acerques a China, te puede ir mejor con nosotros, ¿no? Pese a que le habían calificado de haber sido un asesino y demás, el objetivo era que Rusia no se acercara a China, porque el gran temor de Estados Unidos es China. Parece que si alguien podía unir a estas dos potencias, era Estados Unidos, y lo ha conseguido. De otra manera no era posible. Los rusos no le vendían su gas y su petróleo a China
pese a que estaba más cerca, porque Siberia está mucho más cerca a China, preferían vendérselo a Europa porque confiaban más en ese mercado. Pero han terminado uniéndose, han terminado comerciando en su propia moneda, gracias al milagro de Biden. ¿Cómo ves esto? Siempre se dice que los estadistas piensan en las futuras generaciones y los políticos en las próximas elecciones. Kissinger, cuando ocurrió el incidente en el río Ussuri, en la isla Xiambao, 1969, que los rusos y los chinos se enfrentaron y que hubo alerta porque murieron más de 40 soldados rusos y los rusos estaban dispuestos a pelear con los chinos. A partir de ahí es que comienza la diplomacia del ping-pong y la famosa visita de Nixon a Pekín. La visita nada más y nada menos que a Mao Zedong, porque la doctrina estratégica es: Moscú debe estar más cerca de Washington que de Pekín. Y Pekín debe estar más cerca de Washington que de Moscú. ¿Por qué? Hay un gran... Divide y reinarás. No, y sobre todo por algo. Geopolíticamente hablando, hay un concepto para definir la mayor parte del globo terráqueo que se conoce como Isla Mundo. La Isla Mundo, según Hartford John Mackinder, quien domina la región cardial, domina la Isla Mundo, y quien domina la Isla Mundo dominará el planeta. Cuando usted suma la cantidad de kilómetros cuadrados, de millones de kilómetros cuadrados de la Federación Rusa, que son 17 millones, más los 9 millones de China, usted va a tener entonces que desde la época de los mongoles no teníamos un cambio tan drástico en el espacio y en el tiempo y de alianza militar como la que la administración Biden ha puesto en las manos de China. Sobre todo porque, como usted decía, si miramos, por ejemplo, la provincia de Heilongjiang, que hace frontera con Rusia, toda esa zona apenas hay 5 millones de rusos. Pero ¿cuántos millones hay de chinos? Hay más de 100 millones. Hay un tema de demografía. Rusia tiene un problema de 150 millones de personas. Muy serio, ¿eh? Entonces, también Rusia es el almacén del mundo, pero cuando hablamos de China, y creo que es importante hacer la observación, cuando nos referimos a un país grande, pensamos en Turquía, que son 80 millones de personas, pensamos en Egipto, pensamos en Brasil, que son 200 millones, Estados Unidos, que nos arropa si vamos a cualquier ciudad, ya sea Los Ángeles, o ya sea Nueva York, o ya sea Chicago, y son 380 millones de personas. Pero cuando hablamos de un país de 1.400 millones de personas, estamos hablando de una civilización disfrazada de país. Entonces, ¿quién tiene más que ganar? Una civilización disfrazada de país. Acabas de acuñar una frase en piedra. Esos son los chinos, ¿no? Sí, es una civilización disfrazada de país. Samuel Huntington incluso hizo un trabajo para el Instituto Olin de Estudios Estratégicos que se llamaba Los Mandarines Chinos, para ver por qué gente que eran segunda y tercera generación nacida en Estados Unidos mantenían las tradiciones chinas, porque no hay algo más poderoso en el elemento geopolítico que la cultura, porque los pueblos que no mantienen sus tradiciones y sus costumbres desaparecen en el tiempo. Los chinos no reniegan de dónde son. Entonces, si usted le pone en las manos a una Rusia que tiene la mayor reserva de gas natural del planeta, que tiene la mayor reserva de madera del planeta, que no es en la Amazonía, que tiene de las mayores reservas de agua dulce, ahí está el lago Baikal y está el acuífero siberiano, de una Rusia que tiene desarrollos en el ámbito militar que China necesitaba
y que ahora Rusia se lo está pasando. ¿Qué significa esto? Es un error estratégico. Además, tomemos en consideración que Rusia es un país que siempre ha tenido esa inclinación por Europa, desde la época de Pedro el Grande. Muchos de los rusos, o la gran mayoría de los rusos, que son eslavos, o por ejemplo cuando vemos Catalina la Grande, toda esa generación de grandes escritores rusos como Pushkin, como Tolstoy, como Dostoyevsky, todo eso viene por el empuje que hace o el aporte que da Catalina la Grande, siempre buscando ese acercamiento con Europa. De hecho, acá Tanto quiero es una así. reflexión más profunda sobre este tema. Putin quiso incorporar a Rusia a la OTAN. De hecho, él mismo en un momento dice, cuando acaba cae el muro de Berlín, muchos de mi generación, incluyéndome, dice él, creímos que las diferencias se habían terminado, porque ellos son cristianos, somos cristianos. Él quería Rusia en Europa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién orilló a esto? Sí, lo que sucede es también la falta de perspectivas históricas también. Cuando el Imperio Otomano cae, cuando el Imperio de Bizancio cae, ¿para dónde se fue Sofía Paleólogos, la sobrina del último emperador asesinado de Bizancio? Se fueron para Rusia, por eso es que Moscú es la tercera Roma. Los Son Romanov, le ortodoxos, quitan los Nov, es Roma. Ellos se creen la tercera Roma. son la tercera Roma. Entonces, ¿por qué despreciar a una Rusia que siempre ha querido estar de cerca con Occidente? Si incluso Gerhard Schroeder, que es un hombre que llegó a pertenecer al comité ejecutivo de Gazprom y que fue canciller alemán, comprendió que Alemania incluso era más competitiva con el gas ruso. Evidentemente que hubo un alejamiento de parte de sectores que no veían con buenos ojos que esa Rusia de un Putin que era invitado a Martha's Vineyard a pasar las vacaciones de verano con George Bush. La gente olvida que Putin era una persona cercana a Washington, pero llega un momento en que algunos sectores llegan a la Casa Blanca y deciden crear todo este caos, porque esto no es un problema solamente para Putin, ni para Rusia, ni esa guerra deleznable que está ocurriendo ahora mismo en Europa con Ucrania. Esto es un problema para todos, todo el conjunto de la humanidad. Y de aquí, nosotros lo que podemos inferir, deducir, que hay unos sectores que ven la guerra como su principal fuente de beneficios y que han estado medrando gracias a los conflictos bélicos. Pero no es que nosotros podamos olvidar ver a Putin visitando Estados Unidos de la mano de George Bush, hijo, o de ver a Putin en la conferencia de seguridad de Múnich. Por ejemplo, que más aplaudido, ¿no? Ahora, la pregunta es, la gran potencia del norte seguirá teniendo mucha influencia, indudablemente. Se cuestiona sobre el dólar, ahora hablaremos sobre eso. Sin embargo, se ven cosas que preocupan, por decirlo menos, ¿no? Estados Unidos es una nación, una potencia económica, cuyo principal gasto está en el servicio social. Le sigue el Medicare y le sigue recién la defensa, el gasto de defensa, ¿no? Pero cuando uno revisa el gasto porque uno dice, ¿no? Si gasta tanto en asistencia social, pues la gente debe estar viviendo en condiciones de un estado de bienestar, ¿no? Pero cuando uno ve, eso no pasa. Y dice, a ver, saquemos las cuentas. ¿Por qué, si se gasta tanto en este concepto, la gente pobre está tan pobre en Estados Unidos? El que es pobre en Estados Unidos es pobre y en condiciones de pobreza tristemente bien pobres, ¿no? Pero lo que vemos es que se utiliza Medicare, por ejemplo, para trasijar dinero del Estado a los bolsillos
de las farmacéuticas, ¿no? Porque el ciudadano cuando tiene una receta de Medicare se va y pide, ¿no? Dice, ok, sácate esta placa y te van a dar tus medicamentos. Y con su receta se va y le atienden en una farmacia por un medicamento que cuesta 50, pero que la farmacéutica factura por 1000. ¿No? Y eso significa, en simple y sencillo, trasijar dinero del bolsillo del Estado a los bolsillos de las corporaciones. Son estos elementos que también determinan esta ruta sin lugar de destino en la que nos han metido estas élites. Bueno, yo creo que el proceso de deshumanización en el cual nos encontramos se hace más evidente cada día. Usted utilizó una frase que utilizaba el rabí de Galilea, de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora los medios son medios de desinformación masiva y creo que nunca como ahora estamos más desinformados y donde lamentablemente vivimos en distopías. No hay utopías. Tenemos unas élites que lamentablemente tendríamos que volver de nuevo a Aristóteles y su ética o al propio Baruch Spinoza. Pero si algo nos está faltando es mucha humanidad. Cuando usted refería a lo del Medicaid, recientemente la televisión francesa hacía un reportaje sobre la pobreza en Estados Unidos y el 60% no llegaba a final de mes. Estamos viendo un Estados Unidos donde desgraciadamente más de 106.500 personas murieron por sobredosis de fentanilo. Y todos sabemos la gran hipocresía de la lucha, de la guerra contra las drogas. Es decir, hay unas manos que mecen la cuna que parecen que no les importa que el niño esté hambriento y no tenga que comer. La siguen meciendo aunque el niño no haya tomado leche. Porque hablábamos de la COVID, pero diariamente mueren más de 25.000 personas de hambre. Y eso no sale en los medios. ¿Por qué eso no se visibiliza? Esas élites nos mantienen entretenidos, como decía un perverso de la comunicación. Hay que mantener a las masas entretenidas, así sea con elementos traídos de la superstición. Estamos más pendientes a temas de farándula que a la realidad que tenemos en concreto como familia humana. Y un gran inconveniente que parece que la COVID no nos dejó esa lección muy clara, y es que la humanidad somos eslabones. Y en la medida en que haya un eslabón que sea débil, así mismo será ese eslabón que somos nosotros, la familia humana. Parece que la lección no la hemos aprendido como seres gregarios. Y esa élite, evidentemente, a veces me produce hasta cierta repugnancia, y me disculpan un término tan peyorativo, porque cuando oigo hablar de que tendremos que irnos a vivir a otro planeta, yo me pregunto cuáles son los bienes raíces que tienen en venta otros planetas para que... Y hay gente que se la cree de verdad, ¿no? Que podemos desbastar el planeta porque, total, tarde o temprano, quién sabe, colonicemos parte de la Luna. Y que habrá sectores privilegiados que puedan vivir allá. Hay gente que sigue ese concepto, o sea, se la creen. Sí, esa desmesura de invitarnos a personas que apenas podemos ir a un lugar religioso a cumplir con alguna promesa que hicimos por un simple ataque de asma o por alguna enfermedad perfectamente curable, y ese lugar de peregrinaje no queda más de 200 kilómetros y mucha de nuestra gente no puede ir. Usted decirle que estamos pensando en irnos a otro planeta mientras usted los está condenando a que sus esperanzas de vida
sean las mismas que tenían las personas de hace 500 y 600 años atrás, de 30 a 35 años. Yo creo que es una vergüenza para nosotros en pleno siglo XXI el nivel en el cual esas élites, pasando por alto, y esto siempre lo digo porque es que pasan por alto, que nunca como ahora la revolución de las comunicaciones había permitido que casi toda la humanidad, a través de estos aparatos celulares, pueda tener acceso a información y pueda ver cómo se vive en otras latitudes. Entonces, es, yo creo, una vergüenza para nosotros como seres humanos darnos cuenta de que, desgraciadamente, hacen falta personas que tengan una conciencia de su efemeridad como seres y que no importa la religión en la cual crezcan, esa visión de huésped que tiene una persona con conciencia ante el otro y dice tengo que ser diligente en el respeto al prójimo, no se deje llevar por su egoísmo y que, como decía aquel rey francés, después de mí el diluvio. Siempre dijo una frase, que usted sabe que vivir en el Caribe, que es una especie de anticipo del paraíso, hay personas que piensan que el sol sale porque ellos se levantan en la mañana. Entonces, hay élites en el mundo que quieren tomarse el café, que quieren tomarse el chocolate, que quieren comer productos orgánicos sin pensar de cuáles latitudes salen esos productos. Y que sienten que evidentemente todos los demás que estamos aquí somos simplemente peones a los cuales ellos pueden mover en ese tablero de ajedrez que es la geopolítica mundial. Hablando de Estados Unidos, creo que hay una diferenciación entre la élite y el ciudadano de a pie, el hombre y la mujer de pie. El 65% de ellos no tienen capacidad de ahorro y comienzan a endeudarse para pagar el fin de mes. Y muchos de ellos, tristemente, sometidos a esta epidemia del consumo de tóxicos que no solo los deshumaniza, los pone en condición de absoluta vulnerabilidad. Y creo que con ellos también tenemos un deber, ¿no? O sea, no es porque sean estadounidenses y esto. O sea, son nuestros hermanos sufriendo de esta terrible drama. Hace poco, no, hace algunos años ya, durante el gobierno del presidente Trump, se sancionó a una empresa que había vendido piásicos como si fueran chocolates y cientos de estadounidenses terminaron adictos a los opiácicos porque un día se torcieron un pie, le dolió y el médico le recetó opiácicos y nunca se salvó de ello. Creo que también hay una responsabilidad con ellos, ¿no? O sea, como pueblos, decir, oye, mi hermano está sufriendo de esto, algo tengo que hacer allí, ¿no? Hay un ejercicio que considero profiláctico e imprescindible cada día, y es vernos reflejados en los demás seres humanos más allá de las luchas por el poder, que siempre han sido eternas y universales. Tomar las ideologías para incluir a personas que simplemente están tratando de sobrevivir y llegar simplemente a satisfacer necesidades perentorias. Nos los demostró todo ese periodo de la Guerra Fría, donde descubrimos después quién fue Stalin, donde descubrimos luego de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos se permite un escándalo como el Gran Contras, o como hemos descubierto con el paso de los años, de que mucha gente simplemente toma la política como una herramienta para satisfacer su ego. Eso no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, eso tiene que ver con un ser humano que cada día tiene, como le decía Don Quijote a Sancho cuando iba a ser gobernador de la ínsula Barataria, Sancho, no olvides tus orígenes.
eres una persona que viene de una villa, siempre preocúpate por esa gente y preocúpate por lo fundamental, que es por la alimentación. Y por eso refería el tema del hambre. Estamos en un mundo donde la obesidad se ha convertido en una epidemia, pero también hay una gran cantidad de personas que se están muriendo de hambre. Y en esta lección que le daba a Don Quijote a Sancho, como futuro gobernador de la ínsula Barataria, le decía, y recuérdate que quien perder no puede, lo único que le queda es la vida, y esta la da por perdida. Entonces, si quien nada tiene, perder no puede, hay gente que no tiene nada. La vida es lo único que poseen y sus vidas las estamos sacrificando en el altar de las aspiraciones de gente que toma la política para simplemente hacer acumulación originaria de capital. No porque en verdad tengan un sentimiento del bienestar de la gente que dicen representar. Por eso creo que hay que auscultar en las profundidades del corazón humano y ver si realmente que aquellos que dicen que van a una función pública a hacer algo por nosotros, no será que van a hacer todo lo contrario, sino hacer algo para ellos a nombre de nosotros. Y eso tiene que ver mucho con la ética. Y el ejercicio ético requiere de mucho nivel de reflexión y de filosofía. Y cuando uno analiza la política, y pienso en Azorín hacía una reflexión en el político que a mí siempre me ha dejado muy impactado. Él decía que en política, contrario a lo que la mayoría de la gente cree, los que más se desarrollan en los partidos políticos y llegan al poder son los trapisondistas. Es decir, son aquellos que hacen trapisondas, son aquellos que tienen asiduidad y lisonja ante los que tienen poder. Es decir, que aquellos que son simuladores, que siempre dicen lo que los que tienen el acceso al poder desean oír, son los que después salen triunfantes. Entonces yo creo que es reflexionar en lo que tiene que ver con el poder. Y el poder, desgraciadamente, para aquel que no está preparado, se convierte en una desgracia, no solamente para él, sino para todos los que lamentablemente tenemos que sufrir el fruto de sus acciones. Hace unos días hablaba con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y cuando nos tocó hablar sobre Ucrania me dijo, aquí Ucrania es la víctima. Entre dos potencias que tratan de buscar su espacio, ¿no? Pero me refiero, y yo entendí esto luego, ¿no? Que se refería al pueblo ucraniano. Hace unos días se supo que la ciudad de Bakhmut pasó a ser controlada por las tropas rusas, ¿no? Mientras el presidente ucraniano Zelensky estaba en Europa pasando el sombrero porque parece que la ofensiva de primavera ya no será en primavera, le quedan 30 días para que acabe la primavera, ¿no? Mientras que hay una danza de miles de millones de dólares. El FMI le ha entregado a Ucrania 14.000 millones de dólares no retornables, pero el FMI nunca te da dinero por nada. El FMI en situaciones similares le entregó dinero a Irak, a Afganistán, al Líbano, no retornable. Pero ese no retornable fue compromisos de entregar recursos naturales a corporaciones, a intereses ajenos a estas naciones, ¿no? Lo que se ha gastado hasta el momento en Ucrania bordean los 85.000 millones de dólares. Es una cantidad, es 2 veces lo que se adeudó Argentina en los tiempos de Macri. O sea, es una cantidad muy grande. Ucrania, el pueblo, hay una diferencia entre la élite ucraniana, de la que no se sabe, porque se sabe, vamos, o sea, se dice que los niveles de corrupción son tan grandes en Ucrania que al año
se desaparecen el 20% de su PIB. ¿No? Entonces, si uno dice, recibieron 84.000 millones de dólares, Dios sabe dónde habrá terminado tanto dinero. ¿No? ¿Qué hay allí? ¿Qué mirada tienes? Pero Ucrania es un país sufrido, donde hasta que llegara la guerra, la Unión Europea lo calificaba como uno de los países más corruptos del mundo. Y lamentablemente el sacrificio del pueblo ucraniano, eh, creo que en la historia más reciente no tiene parangón. Estamos viendo un país que está siendo totalmente sacrificado. Sus infraestructuras, un país que su juventud que está siendo llevada al campo de batalla, sabiendo todos que es imposible que Ucrania le gane a Rusia militarmente hablando. Yo creo que esto lo han dicho ya generales estadounidenses. Estamos El Instituto de la Guerra en Washington ha dicho, hay que buscar las condiciones para negociar, pero a costas de los niños que mueren, no sé. Ya ahí digo, bueno, como humanidad hemos perdido los tornillos. Cuando vemos esto ya ni nos asombra. pero ver que generaciones estén sacrificadas solo por la insaciabilidad de sus élites políticas es muy lamentable. Y podríamos decir también que, bueno, es una guerra ilegal. Eh, Rusia, la Federación Rusa nunca debió haber invadido a Ucrania, pero también hay que tomar en consideración desde la perspectiva geopolítica que no es un tema de idealismo, sino de Eso sí. realismo. Y en el realismo geopolítico, si usted me está ampliando la OTAN, y se supone que la OTAN fue diseñada para los tiempos de la Guerra Fría, y yo aspiré a ser miembro de la OTAN y de todos los países miembros de aquel acuerdo que le servía de némesis a la OTAN, que era el Pacto de Varsovia. El único que no pertenece a la OTAN soy yo, como dice alguien a quien le tengo mucho respeto. Cuando usted no está en la mesa es porque es parte del menú. No es que los rusos sean paranoicos. El hecho de que usted sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Entonces, Ucrania, ¿qué necesidad hay de insistir tanto en ampliar la OTAN? Y de nuevo volvemos a Kissinger. Recuerdo a Kissinger advirtiendo que Ucrania pertenecía a la esfera de influencia de Rusia. No es Aquí yo no queriendo entiendo a justificar. Kissinger. Aquí yo no entiendo a Kissinger porque se ha vuelto una de las voces más reflexivas y sesudas, siendo Kissinger el Kissinger que conocemos, o sea, el Kissinger de Pinochet. O sea, ¿qué le ha pasado a Kissinger? Porque soy testigo de ver a un Kissinger diciendo, no avancemos, esto va a terminar mal. ¿Qué ha pasado con Kissinger? Yo lo veo como una de las voces más prudentes en este momento. Y luego digo, ¿este no es el que hizo lo de Pinochet? ¿Este no es el que le puso bandeja de plata a Videla? O sea, ¿hay un sector o no entiendo? ¿Qué hay allí? No, no, yo creo que en Kissinger se da esa inteligencia, que es un hombre muy, muy inteligente, pero que ahora tiene de su lado, a sus 100 años, la madre de todas las ciencias, panoplia, donde están todas las herramientas y todas las armas que nos permiten comprender mejor el mundo, que es la experiencia. Kissinger ya ha vivido muchos años y ha visto cómo puede un conflicto terminar en otra dirección. Lo vivió Estados Unidos con Vietnam. Kissinger fue testigo de ello. Tenemos todo ese periodo que aconteció en Centroamérica en la década de los 80,
Por ejemplo, los contras, donde hoy paradójicamente vemos que el régimen de Ortega reniega de todo por lo cual había luchado. Pero aquí hay que pensar en una persona que también es del realismo político y que no estuvo de acuerdo con la ampliación de la OTAN, que es Mearsheimer. Entonces Mearsheimer también advirtió. Y si nosotros seguimos buscando, casi todos los expertos en geopolítica decían que no había necesidad de llevar a Rusia a que se sintiera amenazado. No era el momento. La mayoría de la gente sensata en el mundo estuvo de acuerdo en que no era necesario lo que sucedió en Ucrania. Así que Ahora, es una guerra. hay gente que dice, y volviendo a este viejo concepto, ¿no? de la doctrina de la gran isla, ¿no? Que quien controle el centro de la gran isla tendrá el control de Asia, de África y de Europa, y que las tierras más fértiles se encuentran en eso, y que y que Rusia es el centro de la gran isla, y por tanto hay que balcanizarla. ¿Hay gente que cree en eso? O sea, digo, esa es una teoría de hace 200 años mínimo, y el mundo ya no es lo que fue cuando se planteó. O sea, hay gente que realmente, o sea, hay gente que cree que la solución es balcanizar Rusia para que no sea el centro de la gran isla. Brzezinski, por ejemplo, ya había hecho el planteamiento en el gran tablero mundial. Y no es solamente algo que lo pensaron, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos. También tendríamos que verlo en el caso de los ingleses, cuando siempre trataron de que no existiera una alianza germano-rusa. Recordemos el acuerdo Molotov-Ribbentrop. Entonces... que no fue el único, ¿eh? Porque los alemanes tuvieron con todos. Pactos con los franceses, con los alemanes, con todos, con todos firmaron tratos, ¿no? Sí, pero siempre en geopolítica las doctrinas no cambian. De hecho, los chinos lo que están siguiendo es la doctrina de Mahan, haciendo islas artificiales en el mar del sur de China. Es decir, Mahan, en esa teoría del collar de perlas, donde tienen el muelle de Hambantota en Sri Lanka, y todo. donde tienen el muelle de Gwadar en Pakistán, que era un aliado estratégico de Estados Unidos, donde tienen una base militar en Djibouti, ahí en la salida del Mar Rojo. Todo eso es doctrina de Mahan. Es decir, la geografía, digamos que el determinismo geográfico se va imponiendo. Por eso cuando vemos, por ejemplo, a China que está reclamando ser parte del Ártico, uno dice, hey, ¿qué sucede? No, es geopolítica. Si Francia se considera un país amazónico, digo yo, o sea, bueno, no. Ahora, pensando en la Guyana francesa, ¿cómo quedamos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe en este proceso? Balcanizados desde nuestros orígenes. De hecho, Haití y República Dominicana, partes de una sola isla, la tienen que compartir en condiciones complicadas. América Latina no ha sido un actor protagónico en esto. Lula ha intentado hacerlo, Andrés Manuel un poco tanto desde donde está, su posición muy difícil, tan cerca de Dios, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Argentina, con sus riquezas, sin capacidad de decir, porque la casa se le cae. ¿Cómo queda Latinoamérica y el Caribe en esta historia? Bueno, nosotros debemos tomar en consideración que, bueno, y siempre como académico, tengo que hacer alusión a personas que me merecen respeto y de las cuales uno ha podido abrevar de su pensamiento. John Kenneth Galbraith decía en un momento
que cuando él analizaba Argentina, entonces pensaba que muchos países no eran pobres por falta de recursos, sino por el interés de sus élites. Si algo ha demostrado América Latina es la falta del compromiso de sus élites para un mejor futuro para toda su población. Macri Creo recibió que 50.000 millones de dólares y se convirtió en el mago más grande del planeta porque las desapareció y nadie sabe dónde están. 50.000 millones de dólares y no sabe dónde está. O, por ejemplo, el caso de Venezuela, que dilapidó el equivalente a 5 planes Marshall y era el país con mayor endeudamiento per cápita después de haber despilfarrado ese dinero cuando estuvo toda esa danza de millones que vino después de la crisis petrolera de 1973. Entonces, ¿cómo puede usted justificar pobreza en un país como Venezuela, que se dio el lujo de gastar tal cantidad de dinero? Dígame, ¿cuáles de los países nuestros en América Latina no ha tenido la suficiente producción de riquezas para tener un nivel de vida aceptable? Pero sus élites así no lo han querido. Es más, algo que critico mucho, por ejemplo, en nuestro país, se toman en cuenta nuestro génesis para hablar de aquel que comenzó la independencia, porque todos queremos hacer agiografía, queremos estar siempre con ese chisme de que si fue un santo o no fue un santo, porque es agiografía lo que queremos hacer. Pero lo que tenemos que ver que eran seres humanos comunes y corrientes. Cierto. Y que hay que verlos, ubicarlos en su contexto. Todavía en América Latina seguimos hablando muy negativamente de los españoles, olvidando que eran gente de su tiempo y que sin embargo las leyes de India protegían más a los aborígenes que cuando llegaron los criollos. Me reservo el nombre, pero hay países nuestros en los cuales los indígenas no tenían derecho a acercarse al Palacio Presidencial en el siglo XX. Entonces, las leyes de Indias, incluso, por eso muchos eran realistas, protegían más que los criollos. ¿Qué nos ha faltado? Un proyecto que nos lleve más allá de ser simple suplidor de materias primas. Cuando usted mira un país como Colombia, que 4 generaciones se necesitan para usted salir de la pobreza, usted dice, pero yo salgo corriendo, me voy a tener que hacer como Schopenhauer, pensar que el suicidio es la única forma elevada de poder hacer algo en esta existencia. Porque cuando usted le dicen que son 4 generaciones para usted poder salir de la marginalidad, de la pobreza, eso es difícil. Es casi un sistema de casta, sin haber llegado los arios, a donde vivían los dravidianos. Entonces, cuando usted nota, por ejemplo, cómo va el mundo en este momento, con un Pacífico que está China, que está India, que del otro lado que Estados Unidos, el eje europeo, pero ¿y América Latina dónde? Pero acá no hay una revisión de nuestra realidad, porque, claro, hablamos de Venezuela y de la pobreza que vive en este momento, pero también sería injusto no reconocer que, igual que Cuba, está sometido a un bloqueo brutal. O sea, yo no niego que tengan problemas, no niego que haya que revisar su sistema, pero que están sometidos a un bloqueo. Están sometidos a un bloqueo, y que si en Perú tenemos la cantidad de inmigrantes venezolanos no es porque hayan querido salir de turismo, sino porque en su país no se puede comprar medicamentos porque no se puede, porque los han bloqueado, ¿no? O cuando me habla de España, por ejemplo, sí, pero tenemos que reentender lo que somos nosotros, ¿no? Como países. O sea, ayer leí un artículo científico sobre los documentos Michelini, que hablan, por ejemplo, de cómo Pizarro llega y nos cuentan la historia de que vino con el apóstol Santiago y con Santiago por delante capturó al Inca Atahualpa. Ahora se sabe, con pruebas científicas documentadas de un capitán, el capitán Francisco de Chávez, que dice, no, lo que hizo Pizarro fue vilmente envenenar con oropel y vino al Estado Mayor del Inca y lo secuestró.
¿no? O sea, tenemos que saber nuestra realidad, ¿no? Saber lo que somos antes de mirar a Europa como el gran referente. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido los latinoamericanos es que nos hemos sentido fuera de Europa, que queremos somos el hijo pobre intelectual de Europa y que queremos que nos consideren como tal. Yo, cuando hacía la referencia con relación a Venezuela, es porque la generación de huelepegas, es decir, de jóvenes adictos, fue en los años 80 y Venezuela se dilapidó, despilfarró todo ese con Carlos dinero. Andrés Pérez, me recuerdo todavía. Sí, los adecos y los copellanos. Entonces, en esa famosa alternancia le llamaron, ¿no? Sí, es para que veamos desde dónde comienza, no es desde ahora. Nuestras realidades en América Latina también, penosamente no hemos querido reconocer de dónde venimos. No creo que sea el elemento fundamental nosotros buscar justificaciones en el pasado. Entiendo que la historia de la humanidad nos ha demostrado, por ejemplo, que viene un imperio y domina y después viene otro y domina. Los propios españoles fueron dominados por los romanos. Ahí tenemos Numancia. Si no venían los españoles, y yo siempre lo digo, mejor que vinieran los españoles y no los franceses. Y los portugueses que le pregunten a los brasileños que para tener una universidad tenían que ir a Coimbra. O imaginemos que hubieran venido los ingleses y hubiéramos desaparecido como toda la población del norte de los Estados Unidos y ahora todos apellidaríamos Smith y ya no existiríamos. Entonces, lo que debemos es reconocer lo negativo que existió, aprender de la historia, pero como latinoamericanos, sobre todo, dejar de lado todo ese rencor, todo ese odio que justifica también nuestras faltas y que lo reflejamos, y eso lo puedo decir sí, eso es cierto, como un latinoamericanista, que cuando usted va a cualquiera de nuestros países hay una diferencia, por ejemplo, entre los de tal región con los de X región, a lo interno del país. Es algo que usted lo siente, las divisiones son internas. Sí. Y las disputas políticas llegan a unos niveles absurdos. Sin embargo, ante el europeo, ante el chino, ante el japonés, ante el estadounidense, nos hace falta algo que es imprescindible para nosotros como pueblo: visión común de destino. Claro que sí. Ha estado con nosotros un hombre brillante, Iván Gatón, que por sobre todo, como dije a un principio, gran conversador y un hombre de una capacidad intelectual absolutamente impresionante, a quien esperamos que en otro momento nos acompañe aquí en Prensa Alternativa. ¿Algo que decir para terminar esta entrevista, por favor? Agradecer la oportunidad de compartir con ustedes y sabiendo que está allá en Lima. Y nosotros desde aquí, desde Santo Domingo, que tuvimos a Pizarro, cuando llegó a América, primero viviendo aquí, igual que Vasco Núñez de Balboa, y que siempre hemos tenido una gran admiración y un gran respeto por su pueblo. Así que estamos muy agradecidos. Sí, yo tengo la deuda de viajar allá a República Dominicana a visitar a unas personas muy queridas allá, ¿no? Que me han dicho que si no viajo este año me van a llevar con la orden de un juez. Así que yo voy a tratar de cumplir con ese ofrecimiento y sobre todo, bueno, un agradecimiento a mis amigos dominicanos que particularmente el caribeño en términos generales es una persona amable en el sentido de amar la vida, ¿no? De ver las cosas con alegría. El caribeño es amable, el dominicano lo es en particular esencia. Algo de su historia tiene que ver, la belleza de sus playas, no lo sé, ¿no? Pero República Dominicana es eso. Yo creo que su vecino, Haití, en algún momento también volverá a esa estabilidad y podremos disfrutarnos todos los latinoamericanos y sentirnos orgullosos de las cosas que vamos a lograr juntos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Un abrazo.
Un abrazo.